Pero todo lo que traes ya como por genética, o sea, tu composición celular, tus micropartículas, todo lo que eres tú está codificado previamente, ¿no? Por, mm, como dices, no solamente el que el color de tus ojos va a ser igual al de tu mamá, sino también, ¿qué crees? ¿No? Tus emociones van a ser igual a las de tu mamá en ese momento, ¿no? Por eso muchas veces no entendemos o no sabemos qué es lo que pasa. Esta terapia de biodescodificación muchas veces te ayuda a identificar esas emociones a través de técnicas de coaching, en donde ya cuando las haces conscientes, eh, te pueden ayudar a tener sanación, ¿no? Porque a veces no sabes, muchas veces incluso se llegan a somatizar las emociones, ¿no? ¿Sabías que desde antes de nacer hay ciertos códigos genéticos que ya traemos en nuestro cuerpo, dependiendo cómo estuvieron nuestros padres en el momento de la concepción, durante la concepción y durante nuestros primeros meses de vida, hasta después algunos años? Y hoy vamos a hablar de biodescodificación y para ello tenemos una experta en este tema. Esto es Empodérate Latina Radio. Yo soy Berenice Malagón. Yo soy Patty Holmes, bienvenidos todos. Y yo soy Erika de la O. Gracias por acompañarnos. Perfecto, pues el día de hoy tenemos a Araceli Saldívar Silva. Ella es una coach holística que nos está acompañando el día de hoy en Empodérate Latina Radio desde México. Así es que muchas gracias, Araceli, por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Perfecto, vamos a hablar de un tema que yo desconozco honestamente, pero se me hace muy interesante, que es la biodescodificación. ¿Nos puedes compartir para comenzar qué es, qué significa biodescodificación? Ok, bueno, la biodescodificación es una terapia que te ayuda a identificar emociones que traes y que no sabes, desconoces, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como decías, nosotros estamos programados 9 meses antes de la concepción, durante el embarazo, que son 9 meses, y 9 meses posteriores la, a que naces, ¿no? A tu nacimiento. Entonces, en ese periodo de tiempo, nos codifican genéticamente hablando, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que pues las emociones que tengan tus padres reprimidas, no reprimidas, expresadas, no expresadas, si sufren una pérdida en ese momento, un duelo, lo que sea, todo te lo codifican sin querer, genéticamente en el subconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces así de tenemos miedos, fobias irracionales que no sabemos por qué y muchas veces vienen desde ahí. Ah, qué interesante. O sea que no es nada más un tema de genética, es decir, si voy a salir con el mismo tipo de cabello, si voy a salir alto, bajito, sino es también las emociones. Sí, todas tus células, o sea, toda tú como tal, como un ser, digamos, holístico, que es cuerpo, mente y espíritu, toda eres codificada a través de en estos periodos, ¿no? Obviamente ya las demás conductas que adquieres ya de aprendizaje y todo, pues son al final aprendidas, ¿no? Pero todo lo que traes ya como por genética, o sea, tu composición celular, tus micropartículas, todo lo que eres tú está codificado previamente, ¿no? Por mm, como dices, no solamente el que el color de tus ojos va a ser igual al de tu mamá, sino también, ¿qué crees? ¿No? Tus emociones van a ser igual a las de tu mamá en ese momento, ¿no? Por eso muchas veces no entendemos o no sabemos qué es lo que pasa. Esta terapia de biodescodificación muchas veces te ayuda a identificar esas emociones a través de técnicas de coaching, en donde ya cuando las haces conscientes, eh, te pueden ayudar a tener sanación, ¿no? Porque a veces no sabes, muchas veces incluso se llegan a somatizar las emociones, ¿no? Entonces, hay veces que ni siquiera, o sea, siempre me da gripa. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, llegaba a al otorrino cada febrero, ¿no? Y no me había dado cuenta y me dijo, ¿qué te pasó en febrero que tienes una enfermedad aniversario? Todos los febreros vienes con la garganta ampulada, ¿no? Y entonces ya empecé a ver qué me había pasado, y entonces es como asocias, ¿no? Y es como haces consciente qué está pasando, y así una vez haciéndolo consciente, pues tienes la oportunidad de trabajarlo, ¿no? Pero ¿cómo haces ese trabajo de identificar em, qué es lo que te está sucediendo? Porque imagínate, o sea,
como llegar a este periodo. ¿Hay algún tipo de regresión o cómo se trabaja? De que llegues al momento de antes de nacer o del nacimiento, pues eres muy pequeño, no te acuerdas, pero ¿cómo se trabaja eso? Mira, hay muchas técnicas, pueden ser la hipnosis, sin embargo, pues eso sí tiene que hacerlo un especialista, ¿no? En el caso de los coaching o los biodescodificadores, lo que hacen es empezar a hacer preguntas, ¿no? En el caso mío, era hacer preguntas a mi mamá, ¿no? Oye, cuando más o menos en este periodo de tu juventud, ¿no? Cuando te casaste, cómo estabas, cómo te sentías, o sea, investigando con la familia, ¿no? Al final del día, esa es una de las opciones más, más básicas, ¿no? Para que puedas ir trabajando sin necesidad de llegar a la hipnosis. Que claro, hay técnicas y ya más especialistas en hipnosis que lo pueden lograr regresarte a esa época, vida, incluso hasta otras vidas, y es muy interesante esa parte. Sin embargo, puede ser a través de hipnosis muy básica. En el caso de cómo yo la tomé o como yo la aprendí, fue hipnosis súper ligera, básica y pura energía. O sea, como que tú trabajar con la energía de tus papás, o incluso preguntarles directamente si todavía viven, qué es lo que, cómo se sentían, cómo se encontraban, cómo fue tu concepción, cómo se conocieron, ¿no? ¿Qué pensaron en el momento? O sea, hay varias preguntas como bases, ¿no? ¿Qué pensó en el momento en el que se enteró que estaba embarazada tu mamá? Mm. ¿Cómo fue el periodo antes de? ¿Cómo fue su embarazo? ¿Qué pasó durante el embarazo? ¿Tuviste una pérdida? O sea, todo eso se va sacando y se va indagando con preguntas, principalmente. Guau, qué fuerte, ¿no? Wow. La verdad sí, porque es como cuando tienes una lastimada o tienes un rasguño y te levantas la costra, ¿no? Porque tienes que empezar a como hacer una investigación familiar y como A decir, rascar bueno, el en mi pasado. caso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso sería como, sí sería un poco doloroso, que ya lo hice, ¿eh? Ya investigué, ya les hice a mis papás, les pregunté hasta, pero sí fue duro, ¿no? Fue duro. Y hay cosas que quedan ahí porque ahí entran, bueno, desde mi perspectiva y desde que yo leo un poquito y me gusta saber que luego tenemos se les llama que son secretos familiares. Todo mundo lo sabe, pero son secretos y no se dicen. Entonces, no se habla, no, eso se calla, eso no se dice, todo el mundo lo sabía. Por ejemplo, mi abuelo era alcohólico y murió de cirrosis, pero nadie en mi familia dice que mi abuelo era un alcohólico. O sea, no dicen, o sea, no se le dice por su nombre. Entonces, o sea, eso queda en los genes y queda ahí, ¿no? Yo todavía no nacía, mi madre se embarazó creo un año después de que mi abuelo muere. Entonces, yo ya pregunté también, hice mi investigación, ¿eh? Hice mi investigación, chicos. Sí, Sí, es, pero es, como es bien dices, tienes mucha importante. razón. Eso, hay muchos secretos, y más en esas épocas, o sea, bueno, en las épocas de las abuelas, las tatarabuelas, las bisabuelas, había bastantes secretos hasta si es mamá soltera, o sea, había bastantes tabús, ¿no? Que investigarlos muchas veces no es fácil para la persona. Y si llegas con tu mamá, oye mamá, pensaste como cuando te embarazaste? Y a lo mejor la mamá pensó, se me cae el mundo, y de pronto, ¿cómo le dices? ¿No? Claro, O sea, ¿cómo te va a ¿cómo mi decir? La mamá verdad me no iba a te quería. decir? Se me cayó el mundo, no me gustó. O sea, muchas veces por no lastimarte te lo disfrazan, ¿no? Te lo pintan. Y entonces O ahí es si donde tienes una mamá, perdón, o tienes si el tienes una sesgo, ¿no? mamá, ¿cómo se llama? Egocéntrica, híjole, te va a decir pestes. Mm. ¿Cómo? Te va a decir pestes, sí. Te pueden Ujú. decir cosas, hay personas que no te van a querer lastimar, pero hay personas que te van a querer lastimar, ¿sí? Uno no lo entiende, porque yo he tenido un poquito de trabajo en eso. Uno no lo entiende, y yo no lo entendía, pero ya después sí lo entendí, dije, oh, tengo una familia egocéntrica. Ya, narcisista. Sí, narcisista, esa es Mm, la palabra. mm. Ya, Entonces, wow. como te pueden proteger, como te pueden decir, no, y pues yo pensé esto y esto y esto, y porque yo no te quería, y porque ta. Y ay, como que dices, y hay que sanarlo. O sea, de las dos formas, pienso yo, ¿no? Ya estoy entrando ahí
Ya no, yo no soy la experta, pero bueno, ahí ya Creo es. que eso es lo más valioso, ¿no? Que te digan las cosas como son para que las puedas sanar de fondo, porque si no, pues por más que quieras sanarla, o sea, te pregunto, no, pues el tema, y entonces a la hora de hacer las preguntas, si te dicen todo era bonito y color de rosa, pues no te van a ayudar, ¿no? O sea, yo en mi caso personal sí fui con mi mamá y dime la verdad, necesito saber la verdad, porque muchas veces igual las constelaciones, todas esas cosas que se hacen como terapias para sanar heridas o traer cortes de apegos y cosas genéticas, no funcionan al 100 precisamente por los secretos, una, y por el tema de que em, te lastiman y entonces ya no quieres continuar, ¿no? Como es algo que te duele, al final te estás enfrentando a algo muy fuerte. Sí, hace sentido. Ok, pero entonces una vez que uno va, pregunta y hace su tarea con los papás, si es que tienen todavía papás vivos o si es que tienen papás, ¿verdad? Em, ¿Eso de qué manera te ayuda a después identificar a ti ciertas conductas o ciertos padecimientos o, como dices, ciertas somatizaciones? Pues entonces con los cuestionarios, con la ayuda de los cuestionarios, vas hilando y vas entendiendo cosas, no sé, a lo mejor un caso de una chica, ¿no? Una adolescente que estaba deprimida. ¿Cómo te explicas que una adolescente tan corta edad, deprimida, ¿no? Depresión normales, pero depresión muy grandes, ¿qué pasa, ¿no? Entonces empiezas a preguntarle sobre esas cosas y en el tema, o sea, por ejemplo, en este caso su mamá había tenido dos pérdidas eh, durante el embarazo, ¿no? Falleció su abuelita, su papá, algo así. Mm. Entonces, obviamente la niña tenía ya eso. Entonces, ahí, a la hora que te van diciendo todo lo que tiene, o todo lo que, pues, ¿cómo fue el embarazo? Pues el embarazo fue tranquilo. ¿Hubo una pérdida? No, no hubo ninguna pérdida. Hubo, no sé, algún abuso, algún maltrato, divorcios, o sea, como que vas y entonces vas haciendo el análisis de en dónde puede estar la parte. Obviamente primero pues empiezas a ver qué es lo que quieres trabajar, ¿no? O sea, tú llegas y me dices, ¿sabes qué quiero trabajar? Porque soy una persona que tiene muchos miedos, ¿no? Y entonces, ok, vamos a empezar a ver desde dónde vienen tus miedos, desde la relación con tu papá, la relación con tu mamá. Vienen muchas mujeres, este programa para mujeres, vienen muchas mujeres con el tema de la relación de pareja, ¿no? Que es creo que uno de los más buscados cuando De los más la populares. terapia es mucho más buscada cuando es la relación de pareja, ¿no? Entonces, muchas veces es así, o sea, lo más básico y la psicología te dice es papá, ¿no? La relación de pareja, tu primera relación hombre-mujer es papá, ¿no? Sin embargo, pueden haber muchas más cosas, ¿no? No necesariamente es papá. Puede ser a lo mejor una mamá celosa de ti porque llegaste a quitarle el lugar de su esposo, ¿no? Con su esposo. O sea, pueden ser muchísimas cosas y entonces lo haces, se crean sesiones de coaching de, no sé, una hora, hora y media, en donde van haciendo preguntas y van intercambiando preguntas y respuestas, ¿no? Esta es una metodología, ¿no? Hay muchas metodologías, la de la silla vacía, la silla azul, como lo quieran trabajar. Obviamente traes a tus papás energéticamente, hablas con ellos, les preguntas, ¿no? Y muchas veces las respuestas las tienes ahí mismo, ¿no? Las conoces y no las logras identificar, ¿no? Entonces, a través de preguntas es como vas asociando, digamos, es como asociación de preguntas y respuestas. Y aquí viene el aguafiestas. Saben que yo, a través de, pues, de mi vida, de mis experiencias, de lo que he escuchado, de todos los invitados que hemos tenido, de algunos otros programas que he tenido, de los estudios que he realizado, etcétera, yo creo que todo es la misma burra pero revolcada. Sí, La verdad, yo también. ahorita que me dices y nos dices, es que es una sesión de coaching. Alguien le quiso poner constelaciones familiares para llamarlo diferente, para hacerlo rimbombante, ¿no? Alguien le quiso llamar
registros akáshicos, la lectura de registros akáshicos, ¿no? Para hacerlo rimbombante, para que llame la atención, para vender, ¿no? Alguien quiso llamarle biodescodificación para saber, indagar y preguntar y etcétera, etcétera. Las regresiones, la hipnosis, todo este rollo. Incluso canalizaciones O angelicales. sea, todo este rollo. Y al final todo el mundo sale con, vamos a preguntar, vamos a escuchar, vamos a indagar, vamos a encontrar, ¿no? Es que ahí está la fórmula de todo, de absolutamente todo. Cuando tú sabes escuchar, cuando tú sabes preguntar, cuando tú sabes relacionar las respuestas unas con otras y profundizas en algún tema, pues vas a encontrar respuestas. Todos, absolutamente todos, venimos codificados en el ADN. Absolutamente todos. Y al final de cuentas, tu ADN se supone que te identifica con tu papá y con tu mamá, ¿no? Y entonces tú vienes con el ADN de papá y mamá, pero a su vez papá y mamá tuvieron papá y mamá y papá y mamá y todos, absolutamente todos los seres humanos traemos un poquito de ADN de cada uno de nosotros. Y entonces yo, o sea, hoy en día comprendo, entiendo que en este mundo material, ¿no? Pues vamos tratando de cómo sanar y alguien le puso nombre a alguna técnica, ¿no? Para después compartirla y que otras personas pues las lleven a cabo, ¿no? Porque la intención es que la gente encuentre esa sanación, ¿no? Siempre, ¿no? Nuestros clientes o la gente que se acerca o como sea, o los clientes de las personas, etcétera, lo que buscan es sanar, ¿no? Lo que buscan es sentirse diferente de cómo están, ¿no? Pero al final de cuentas, todas las técnicas, absolutamente las técnicas es, te pregunto, escucho lo que me estás diciendo, ¿no? Para que luego encontremos la respuesta a toda esta problemática, todo este rollo. Y que es lo que tú nos estás viniendo compartiendo, ¿no? Me gustaría preguntarte esto. Tú, al principio, antes de entrar al aire y todo, tú dijiste que tú buscaste esta técnica porque tú querías sanar algo, ¿verdad? Sí. Me encantaría que nos explicaras un poquito, ¿por qué elegiste esta técnica y no otra? Porque ahí eso creo que puede ser de mucha ayuda, ¿no? A veces tú te metes en una técnica y a lo mejor es igual que la otra y te van a hacer exactamente lo mismo, pero no te identificas con ella. Es como los autos, ¿no? Todos los autos hacen exactamente lo mismo, pero a alguien se le ocurrió hacer un bocho, a alguien se le ocurrió hacer no sé, una camioneta, un SUV, ahora están estos camiones como de tanques de guerra, ¿no? O estos que son de aire y al rato que de viento y al rato van a ser robots, y en fin, pero ¿cuál es la mecánica del auto o qué es lo que tiene que hacer el auto es transportarte de un lugar a otro, ¿no? O sea, al final Exacto. de cuentas esa es su función. Pero pues no, alguien se inventó miles de cosas. Entonces aquí es, a lo mejor a mí no me gusta el bocho. Yo sé que el bocho me va a llevar igual que el neón, pero a mí me gusta el neón y por eso voy a comprar el neón, ¿no? Es Pero, correcto, ajá, entonces me encantaría saber, o sea, ¿por qué tú escogiste esta técnica? esta ¿Qué es técnica. lo que te llamó a ti la atención? Porque tal vez así personas se pueden identificar y decir, Pueden ah, identificar, claro. claro. Exactamente, yo soy de las principales que creo y siempre, o sea, yo he hecho de todas las técnicas, ahorita te platico. Para mí es con la que te identificas y con la que te sientes más, eh, no cómoda, porque al final esto es algo incómodo, pero con la que sientes que más te puede ayudar, ¿no? O sea, entré con psicólogas tradicionales, entré con incluso diferentes biodecodificaciones, unas que eran solo energéticas, hice Reiki, hice terapias de biodecodificación, pero más en manifestación, como meditación. O sea, me decían, tienes que meditar y tienes que hacerlo así y así y así y vas a manifestar. Y yo, sí, es que no, así no me sale, ¿no? O sea, la terapeuta terminó diciéndome, ¿sabes qué? O sea,
yo te quiero enseñar a jugar fútbol y tú nada más quieres echarte una cascarita, pues ahí no, ahí muere, ¿no? Entonces, es con la que más te identificas, con el terapeuta que más haces clic, con el que más confianza le tienes, ¿no? Suena como trillado y como comercial, pero con el que más confianza le tienes, con el que más dices, a lo mejor no me está ayudando tanto como me podría ayudar un psicólogo, a lo mejor no me puede ayudar, pero con él me siento en confianza, me siento, puedo llorar, ¿no? Porque parte del coaching es, o sea, la parte de que es coaching y no terapia, sino más bien es, yo te ayudo a identificar tu potencial, a identificar dónde tienes que estar, ¿no? En mi caso, yo te digo, hice todas esas terapias, me acerqué a todo el tema holístico y al tema espiritual por el tema de que tuvimos una pérdida familiar muy dolorosa para mí y empecé a buscar la manera de pasar el duelo, ¿no? De la mejor manera, de sanar esa parte, ¿no? Y en el camino fueron interseccionando varias cosas, ¿no? Con la que más me identifiqué fue esta, que era biodescodificación, perdón, con psicogenealogía, ¿no? En donde yo energéticamente hablé con mis padres, les regresé sus miedos, les regresé sus inseguridades y empecé a avanzar y avanzar. Y vi que entonces empecé a avanzar y dije, esta es la técnica por la que yo me voy a ir. Y ya después me metí a estudiar la psicología holística, me metí a estudiar el tema de coaching y ya me empecé a relacionar en esa técnica que a mí en lo personal me funcionó, ¿no? Como Claro, o sea, dices, al final es como una, en con lo donde que sientes te confianza, ¿no? O sea, identifica, siento ajá. confianza y tú sentiste confianza. ¿Qué fue lo que te dio la confianza? O sea, la persona, el cómo te guió, el cómo te preguntó, Mm. el que descubrieron, no sé. Yo soy bien, digamos que era como bien escéptica de muchas cosas de ese estilo, ¿no? La persona de Reiki me explicó y hice la lógica y por lógica dije, sí, esto sí me funciona. Hice en ese entonces Reiki, la pasé y todo. Después llegó con este terapeuta, la verdad es que yo no lo conocía, me lo recomendaron, pero era pandemia y me dijo, no, la verdad es que no atiendo en línea. Ah, bueno, pues gracias. Y de pronto se alinea con esta pérdida que me busca y me dice, oye, ya tengo sesiones en línea. Y dije, o sea, también creo mucho en las coincidencias, ¿no? Y pasa que me dice, sí te puedo atender. Entonces, le pedí que me diera la terapia inicialmente para sanar esta parte, ¿no? De la pérdida. Y lo que me gustó de él o de la persona, no, o sea, clic con la persona, pues era en línea, ¿sabes? No había como ese intercambio energético de, sí, sentí el clic, sentí la conexión, ¿no? Sin embargo, me gustó cómo llevó la terapia, porque en ese momento me hizo el ejercicio de trae una silla, imagínate que estás con ella, que le dices todo lo que no le dijiste, te despides, la dejas, la sueltas, o sea, me ayudó como que en la terapia, porque muchas veces te escuchan, ok, sí, pues es que tu problema es este, ¿no? Ok, ¿y qué hago con todo esto? Ahora, ¿qué hago con toda esta información? Y lo que me gustó de esta parte, te digo, de biodescodificación con psicogenealogía y con este chico, fue eso, que me llevó a hacer el ejercicio en la sesión. Y empecé yo a ver cambios en mí, tuve un desapego así al 100% y ni siquiera fue doloroso y entendí que realmente lo que dicen que cuando sueltas llega siempre algo mejor, o sea, me quedó clarísimo, ¿no? Y lo que hacía él era así, a través de preguntas y asociación, irme ayudando a que yo misma sacara mi, la conclusión de, tienes razón, es por esto, ¿no? O sea, dejé un trabajo después de 12 años, ¿no? Un trabajo bien pagado donde tenía yo hasta acciones incluso, o sea, y no me dolió y llegaron cosas mejores, ¿no? Entonces, justamente para dedicarme a esto, escribí un libro también porque eran cosas, o sea, me atreví a hacer muchas cosas, soltando miedo, soltando las partes de inseguridades que tenía, me atreví a hacer cosas que no me había atrevido. Entonces fue ahí donde dije, pues esto es lo que me funciona a mí, Claro, ¿no? entonces tú lo presentas en base a tu experiencia, porque eso es súper importante, ¿no? O sea, yo ya lo experimenté, yo ya lo viví, ya me sirvió, ya me funcionó y entonces te puedo presentar cómo me funcionó. Dices que escribiste un libro. ¿Escribiste el libro relacionado con la descodificación?
no precisamente, pero más bien en cómo fue la transformación, ¿no? Cómo se transformaron todas mis relaciones, porque obviamente siempre yo soy muy de razón y no de emoción, siempre he sido así más cabeza que emoción, ¿no? Y en ese libro, pues obviamente voy descifrando, o sea, es como que te lleva al autodescubrimiento, ¿no? Cómo a través de relaciones tormentosas o relaciones rotas, me fui reconstruyendo, o no me fui porque no es totalmente verídico o no es una autobiografía, sino fui reconstruyendo al personaje hasta ser la persona que es a sus 55 60 años, algo así. Entonces, Claro. pero fue como llegó a la transformación. Ahí menciona parte de las terapias, la de Reiki, que son en mi caso las que más me marcaron, pero no está enfocado 100% hacia eso, ¿no? Hacia Solo está descodificación. en mención. Ujú. Claro. Y bueno, hablando de la descodificación en sí, por ejemplo, alguien nos está escuchando y dice, bueno, yo he estado en esta terapia, he estado como tú, como yo, como muchas otras personas. ¿Por qué tú le recomendarías que se hiciera una descodificación? Una biodescodificación. Pues más bien porque a veces no sabemos ni siquiera el potencial que tenemos si dejamos cosas, ¿no? Creo que mucha gente tiene miedo y muchas veces son miedos que traemos cargados porque tu papá te dijo, no metas la mano a la lumbre porque te vas a quemar, ¿no? Y entonces, pues lo puedes identificar. Bueno, me enseñaron que no se mete la mano a la lumbre y no la meto y a lo mejor tienes mucho frío y te estás congelando y con que solo las acerques y tú ni siquiera las acercas, ¿sabes? O sea, tienes la opción de quitarte el frío y no lo haces porque tienes miedo me dijeron que me voy a quemar, ¿no? Entonces, por la biodecodificación pues te enseña eso, ¿no? A identificar esos miedos que tienes, ni siquiera eres consciente de eso, lo traes a la conciencia y entonces lo puedes trabajar, ¿no? Es como dicen que no puedes, o sea, todo lo que no es medible no es mejorable. Y es exactamente igual, todo lo que no tienes consciente no lo puedes trabajar, no lo puedes mejorar. Y a través de estas terapias la biodescodificación, digo, esta es la técnica, ¿no? Como menciono, de biodescodificación, sin embargo, va más allá, los que hacen hipnosis, los que te ayudan con imanes, los que te ayudan con, o sea, en la medicina tradicional china, acupuntura, hay muchísimas cosas que se suman a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué te diría que esta parte? Porque a lo mejor te va a ayudar a identificar cosas que traes muy en tu inconsciente y ni siquiera eres capaz de verlas o ni siquiera las quieres ver. Hmm, interesante. Araceli, cuando hablas de tu experiencia al haber vivido un duelo muy fuerte, ¿cómo es que en el duelo la biodescodificación te ayudó? ¿Qué particularmente fue lo que te ayudó? Bueno, parte obviamente fue un duelo familiar muy grande y en el caso de mis papás, yo soy la mayor, ¿no? De otros dos hermanos. Entonces mis papás se venían mucho conmigo a recargar y yo era la fuerte, ¿no? Ya sabes, yo soy la fuerte y yo, no te preocupes. Cuando pasa esto, o sea, tuve que decirle a mi papá, perdóname, pero ahora no soy yo la que te puede ayudar, ¿sabes? Entonces dije, papá, perdón, en esta ocasión yo sé que me tienes confianza, yo sé que conmigo te desahogas porque no puedes hacerlo con mi hermano, con mi hermana, pero no estoy yo para esto ahora, ¿no? Digamos, Tener te ayudó a entender como tu papel como hija y no como la mamá de tu papá. me ayudó a entender mi rol, ¿no? Y me ayudó a trabajar límites con mi familia que Ujú. yo no tenía. Me ayudó a trabajar, eh, a priorizar, a priorizarme a mí, ¿no? Porque una pregunta que recuerdo que fue muy dura para mí y que fue así como un parteaguas de cambiar todo y que me ayudó al desapego fue que me dijo, ¿cuántas veces te escuchas tú? ¿Cuántas veces te haces caso tú? ¿Y cuántas otras haces todo por tu papá, por tu mamá, por tus hijos, por tu trabajo, ¿no? Entonces me quedé así y ahí hice el recuento y me di cuenta que las menos de veces me atendía yo.
y me dice, es un tema de amor propio, o sea, me empezó a decir todos los temas que traía yo, ¿no? Y hasta el hecho de que yo quisiera ser el soporte de mis papás, no estaba del todo bien, porque, ¿y yo dónde estaba? O sea, lo que sentía Araceli, ¿en dónde estaba quedando? ¿En dónde lo estaba dejando? ¿No? Entonces, esa parte fue así como para mí de una cubetada de agua de decir, nunca me había dado cuenta de esto, ¿no? Oye, y Qué fíjate ahorita lo que interesante. tú estás comentando, hablando precisamente de esta biodescodificación. ¿En qué parte exactamente de este proceso entran los códigos? ¿Cómo se relacionan? En mi caso, por ejemplo, el tema de que yo no podía dejar un trabajo, que ya me estaba haciendo No, 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 demasiado no, hablando incómodo. de esta pérdida, hablando específicamente de esta pérdida, ¿cómo la biodescodificación, que fue la pregunta que te hizo Bere, te Ajá. ayudó? Y tú ya nos comentaste que es reconocer que tú estabas haciéndote cargo de algo que no te correspondía y entonces cómo aprendiste a poner límites y todo, pero ¿cómo se descodificó? ¿Qué fue? O sea, ¿dónde encontraron los códigos? ¿Cuáles son los códigos? Por ejemplo, A, B, C, D, o encontraron azúcar, sal, pimienta y no sé, y aceite, y cómo los cambiaron. Ah, bueno, pues en primera, desde que yo nací, me sacaron con forceps, ¿no? O sea, yo no quería nacer, me sacaron con forceps y yo tenía la mano aquí, que fue la que me salvó porque se enredó el cordón umbilical. Entonces ahí, desde ahí, era como una resistencia a la vida, ¿no? O sea, una resistencia mía hacia... Y empezó desde ahí. Y luego miedos, miedos que yo tenía de dejar cosas, de hacer cosas. En la pérdida como tal, me ayudó porque me hizo trabajar energéticamente lo que yo no pude decir en ese momento. O sea que tu código, vamos a hablar de códigos, ¿no? En este caso, biodescodificación, tú vienes con ciertos códigos ya por herencia de tu padre y tu madre, y cuando tú naces, prácticamente dentro de ese código genético, también está el biológico, porque el cordón umbilical no es un código, Ujú. es Sí, un no, pero, órgano ajá, es una biológico, simbología, ¿no? Como de ajá, no quería un salir. órgano biológico que te impidió comunicarte, ¿no? Vamos a decirlo así. Ah, exacto. Entonces, tu código tiene que hacer un match con un código familiar. ¿Tu Ajá. mamá o tu papá no sabían comunicarse? Sí, claro, mis papás, o sea, mi papá igual el mayor de 9 hermanos, entonces para él era las emociones no, o sea, él es médico, ¿no? Entonces para él la vida era así, aceleradísima, no estuvo mucho con nosotros, porque yo lo recuerdo, no como, o sea, no ausente porque siempre estaba, pero al final era un papá que iba y venía, ¿no? Y súper acelerado y todo. Entonces yo era haciendo el trabajo, o sea, una vez le dije, mamá, ¿cómo no me, o sea, cómo me pides que no sea tan responsable? Pues sí tengo el ejemplo en papá, ¿no? O sea, que va, viene, la medicina es la pasión para él, ¿no? Entonces, todas esas costumbres o lo que ves y que vas aprendiendo, también venían de adentro, ¿no? O sea, mi papá, el mayor de 9 hermanos, el que tuvo que, o sea, el que dijo, pues mejor me callo las emociones porque hay 9 más, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, en su caso era como, lo que traía mucho de mi mamá era el que dirán, los juicios, ¿no? Yo tengo una hija y descubrí una vez así en una plática, me dice, mamá, voy a ir de fin de semana con el novio, y no sé qué, yo así de, sí, y luego, no, es que es toda la semana. Ah, pues no vas. ¿Por qué no? Y yo, ¿por qué no? Y me empecé a reír y le dije, no, ¿sabes qué? Sí, vete. ¿Sabes qué? ¿Cuál era mi razón para decirle que no? Que me iban a empezar a decir mis papás. ¿Cómo la dejas ir con el novio? ¿Cómo? O sea, los juicios de mi papá y de mi mamá me los estaba yo cargando. O los traía yo muy latentes y los estaba trayendo y traspasando a mi hija. Es Ahí, por como, ejemplo, ahí rompiste ese código. Ok, mi papá y mi mamá callaban, yo biológicamente y codificadamente nazco también silenciada, ¿no?
Pero después de esta terapia me doy cuenta que el silencio no es bueno y entonces yo rompo esta chain, esta cadena, porque me doy cuenta y no quiero transmitírselo o heredárselo a mi hija, ¿no? Hablando de tu papá, la pérdida fue, y tú, o sea, no entendí bien quién trascendió, pero bueno, hubo una pérdida y entonces tu papá necesitaba apoyo, pero tú ahí dijiste no, o sea, pusiste un alto. De alguna manera también el código de tu papá, que era del silencio, se rompió. O sea, él también lo hablaron, lo manifestaron, o él No, sigue en su silencio yo, y sí, solamente o sea, yo trabaja. trabajé por mí. Ok. Obviamente las técnicas de traer a mis papás hacia la silla vacía, ¿no? Mi técnica como me la trabajaron fue con la silla vacía. Entonces era yo traerla y decir, él me guiaba, ¿no? Así de, oye, papá, pues te agradezco todo lo que fuiste, vamos a romper el contrato que tenemos de almas, a hacer o sea, como toda la parte de te regreso tus miedos, tus inseguridades, porque no son mías, ¿no? En el caso de mamá, te regreso tus vicios, tus prejuicios, porque no son míos, porque yo no los tengo. O sea, como esa fue la terapia, ¿no? Como regresarles lo que no era mío. O sea, identificar que no era mío, porque yo decía, pues yo no tengo ningún problema, que salga y se vaya toda la semana. Queda más un fin de semana de una semana. O sea, es más, yo dije, sí, qué padre, porque estábamos por mudarnos a Mérida, de Ciudad de México a Mérida, y, y dije, pues está bien, ¿no? Porque aparte esa semana yo aprovecho para despedirme de mis amigos de acá, de mis amigas, o sea, como que ya de todos modos en Mérida vamos a estar solo ella y yo, entonces pues vamos a estar conviviendo mucho. Entonces yo no lo veía mal, ¿no? Pero sin embargo, todo, e incluso hasta lo que su papá pudiera decir, ¿no? O sea, era como un todo, o sea, un prejuicios que yo estaba trayendo a mi vida y a mi presente que ni siquiera eran míos, Qué interesante. ¿no? Bueno, Y en yo el te tema del tengo, duelo, en el tema del duelo, perdón, de la trascendencia, pues ahí lo único que hice es dejar de hacerme la fuerte, entender que a mí también me estaba doliendo y Mm. aceptar que a mí también me estaba doliendo. Y entonces no intentar resolverles esa tristeza a mis papás y a mis hermanos, ¿no? O sea, no resolverles a ellos sus tristezas, sino que ellos se hicieran responsables de las suyas y yo de la mía. Ahí fue donde en lo que me ayudó, ¿no? Porque yo era la que todo eso es una trayectoria larga de que tuvimos así bastantes cosas. Entonces, yo siempre estaba ahí como que no, y no sé qué, y siendo como la mediadora entre esto, y te apoyo, y voy, y vengo, y hago, hasta que entendí que también soy vulnerable, ¿no? Hmm. O sea, Claro, también, porque si no el cuerpo es que te pasa factura después. y que también me Hablabas con estaba una tanatóloga doliendo, sobre ¿no? eso. Ujú. Que también me estaba doliendo, porque yo me estaba ahogando, o sea, yo me estaba ahogando y tragando mi dolor. Entonces el reconocer de también te está doliendo y te está doliendo un chorro, no en la misma perspectiva que a cada uno de los miembros de la familia, porque pues obviamente hay algunos a los que les iba a doler más, pero en mi caso también me estaba doliendo y no iba a invalidar mi dolor por, por acobijarlos a ellos, ¿sabes? Y eso era lo que estaba pasando antes de la terapia. Estaba invalidando mi dolor, mis emociones, mis sentimientos, incluso la no despedida que tuve, o sea, me arrepentía de cosas, o sea, como que todo era una revolución en mí cuando decidí tomar la terapia, que, que era, quiero cobijar a todos y yo no me estoy cobijando. casi, casi que me quito la cobija y para todos y un pedacito para mí, ¿no? Y que ni lo Fíjate veía, ¿sabes? O sea, ni lo percibía. O sea, yo que era algo así que, como, sí, porque mi qué papá me bonito, necesita, ¿no? qué bonito, porque fíjate que yo he tenido pláticas con mi hija y lo mismo, mi hija me dijo, hasta aquí no más, mami, ya no más, yo ya no soy. Lo que tú le dijiste a tu papá, mi hija me lo dijo a mí. Y ahí entendí. Me dijo, ya, hasta aquí nomás, mami, ya, yo no quiero saber, o sea, tus problemas con tu esposo son tuyos, yo estoy aquí, yo te amo, yo te quiero, pero porque es demasiado, ¿no? Ahora sí que me dijo, vete al psicólogo, búscale por otro lado, ¿no? Y eso es muy importante, por eso es tan importante, creo que algo que me llamó mucho la atención y sí, a todos nuestros radioescuchas, todas las mujeres que nos están escuchando, eh, a mí me gustaría decir esto que es tan importante que sí, nuestros hijos son nuestros hijos,
Yo amo a mis hijas profundamente, pero ahora yo he tenido mucho cuidado qué es lo que platico con ellas, qué es lo que hablo con ellas, Mm. porque hay partes que no les pertenecen, son mías, son cosas mías. Yo ya lo comprendí, aún no con decodificación, pero sí de otras maneras. Y eso quiero decir a las personas que, a una palabra que me llamó mucho la atención, mi querida Araceli, es que los lentes me los quito y me los pongo, perdónenme, el autodescubrimiento, qué palabra tan poderosa. Así que algo que me gustó, que quiero retomar de Erika y de Araceli, de lo que dijeron es que, por ejemplo, todas estas preguntas que hizo Erika me encantan, pero creo que todo esto que hizo Erika, las preguntas, a mí me gustaría decir que es autodescubrimiento, ¿sí? Autodescúbrete. ¿Cómo? Como esta técnica que nos está hablando ahora de biodescodificación, ¿no, Araceli? Aquí tengo mis apuntes, por eso estoy así viendo, porque quiero decirlo bien. Entonces también está las constelaciones, ir con la terapia y con el terapista. Hay terapistas y hay muchos tipos de terapias, ¿no? Está la cognitiva, está la que te acuestas ahí del Fred Moon, no sé qué, y que te acuestas y que es puro hablar, que esa me quedaría a mí fantástica. Entonces, sí, 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 que te acuestas y hablas. Hay tantas técnicas para autodescubrirnos, ¿no? Y algo bien importante que yo me quiero quedar y quiero que todo mundo se lleve eso, poner nuestros boundaries. ¿Cómo se dice en español? Chamacas, Límites. traduzca. Límites. Límites. Tenemos que poner nuestros límites, autolímites, y también tenemos que respetar los límites de otros. Hay muchas veces los otros nos dicen, no, tú échale, tú dime. Mm, también tienes que poner, que pelar el ojo y decir, sabes que esto como que no le está gustando. Como que, y yo vi que a mi hija como que le repateaba cuando yo ay, sacaba las tripas. Y pobrecita, mi niña, porque era, mi hija fue mi esposa, yo era el esposo, pero todo cambió, todo tomó su lugar, ¿no? Entonces, qué importante es saber hasta dónde uno puede llegar, ¿no? Igual, y mi esposo es así, mi esposo pone sus límites y dice, aquí pinto mi raya y de aquí no pasas. Ese sí, bien pintadita tiene las líneas. Y digo, bueno, ¿cómo? Perdón por la palabra, ¿cómo este cabrón sí me pone los límites? ¿Y cómo con mi hija no voy a respetar eso? ¿No? Entonces digo, no, 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 no. Respetar los límites de todo el mundo. Me encantó esta palabra que dijiste, el autodescubrimiento, y quiero agregar como la autoexploración. Y no sexual, ¿eh? También, qué rico. También, bueno, sí, también, pero eso es ya más, más Es para noche. otro programa. Ese es para otro programa. Y sin Azucena, va a ser como una sexóloga o algo por ahí. Bueno, Eso. entonces, que me encantó, yo ya te cambié de nombre, Chihuahua, aquí, Sí, ¿cómo Araceli, no dices? Azucena. Araceli, yo ya Ya, no Azucena, le deja ya no tomar a la sé. señora. Ya, señora, cállese. Bueno, te dije que aquí era puro cotorreo para que te relajes, para que te relajes, nos relajemos un ratito. Entonces, fíjate que me encantó el autodescubrimiento y la autoexploración. Creo que serían puntos bien importantes dentro de esta conversación que tenemos contigo, mi querida Araceli, porque tú fuiste explorando, ¿no? Y dijiste, bueno, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con este? Con este sí me gusta, con esto no me gusta. Y algo bien importante que a mí me gustó de lo que dijiste es, bueno, desde mi perspectiva, como yo lo siento, es que le hiciste caso a tu intuición, ¿no? Y dijiste, ahora sí está abierto la terapia con él, aunque sea por Zoom, y, pero siento bien, siento como que sí, ¿no? Porque uno sabe, como que sí, como que sí. Y a mí me pasa mucho. Y fíjate que me gustó mucho eso que tú dijiste. Y algo bien importante que me gustaría agregar es tener confianza en cuando uno siente que sí, ¿no? En cuando uno siente que sí. Sí me gusta como que
Hay veces como que tú dices, no, no, como que no, como que no me cuadra, como que esto está como muy raro, ¿no? Pero ahí vas y te metes, lavaba, ¿no? Lavaba y planchaba. Entonces, qué interesante y qué importante esta parte me encantó, mi querida Araceli, que dijiste, "Mm, aunque eres mucha cabeza, pero sí le hiciste caso a tu intuición. Bueno, yo digo siempre mi intuición acá en la panza. Dime un poquito más de eso, cuéntame un poquito más, Araceli, de esto, de cómo cuando tú sentiste que esta persona que es un descodificador, eh, ¿cómo tú te sentiste al decir, ok, lo voy a hacer? Ya nos platicaste que te hizo lo de la silla, a mí me encanta también hacerlo, la técnica de la silla es fabulosa, me fascina, yo la he hecho muchas veces, pero, ¿qué fue eso como que te dio el detonante de decir, sí lo voy a hacer? Vamos a quedarnos ahí con esa pregunta y vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para que nuestra experta en el tema de descodificación nos conteste. Esto es Empodérate Latina Radio y ya regresamos. Hola, somos Empodérate Latina Radio y te esperamos todos los lunes a las 8 de la noche, hora de Miami, Para que nos acompañes a Patty Holmes, Berenice Malagón. Y Erika de la O. Y así, juntas, manifestemos la sororidad. expandamos nuestra mente y el manejo de nuestras emociones. Hacia un crecimiento de mente y corazón. Recuerda, sintonízanos cada lunes en punto de las 8 p.m. Hora de Miami a través de radioinspiracionyvida.com. Pues ya regresamos, esto es Empodérate Latina Radio y estamos hablando con Araceli Saldívar, quien es una coach holística y nos está guiando por el tema de biodescodificación. Patti le hizo una pregunta, pero Patti, ¿se la puedes volver a reformular de una manera muy breve para que Araceli nos comente? Claro que sí. Yo le estaba preguntando a Araceli que es acerca de la intuición, ¿no? De que ella nos platica acerca de cuando se abrió la oportunidad de ir con este biodecodificador y dijo, pues me aviento, ¿no? Entonces, ¿qué fue eso que le hizo decir sí, con este sí? La primera sesión, ¿no? Que cómo la trabajó, cómo la llevamos, cómo empezó a guiarme en las sesiones, ¿no? Y pues dije, no es coincidencia de que ahorita que necesito esta terapia haya llegado a mi vida, ¿no? O haya abierto sus espacios en línea, porque él decía solo presencial, pero fue la pandemia, yo, oye, pero es pandemia, no sé qué. No, pero es que pues ahorita no voy a estar dando. Y de pronto así me dijo, oye, tú me habías buscado para esto, ¿no? Y yo así de sí, ya tengo. Y dije, lo voy a intentar, ¿no? Porque había pagado yo unas justamente biodecodificaciones, pero eran más de manifestación y de, ya sabes, ¿no? Porque no tengo una pareja y estar manifestando y me decía, pon música de amorosa, imagina y ve y trae a tu mente, ¿no? Porque hice un chorro de cosas, ¿no? La glándula pineal, un montón de cosas. Entonces era, tráetelo a la mente para que lo puedas manifestar y no sé qué. Y yo así de, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces me empezaba a desesperar, ¿sabes? Así de, es que no, no puedo, no sucede nada. Y, o sea, estaba irritable, dije, no, esto no es. Cuando se abre con este chico, empezamos a trabajarla y entonces dije, claro, me siento bien, siento que aquí puede ser, ¿no? O sea, tuve la apertura de tenerla porque dije, no es coincidencia, necesito algo porque no me estoy sintiendo bien, la estoy pasando muy mal, ¿no? Y no le puedo decir a nadie de mi familia, Mm. porque obviamente decía yo así de, ahí voy a llegar yo, están todos deshechos y voy a llegar yo y yo me siento así también, ¿no? Entonces era así como que aparte ya no era pandemia como tal, pero estábamos como a finales de la pandemia y y era así como a quién le cuento, ¿no? Digo, mi hija estaba ahí, estábamos ella y yo solas, pero al final, pues era como que ella sabía cuánto me estaba doliendo, pero respetaba y no decía nada, ¿no? Y yo sabía que a ella también le dolía de manera diferente, pero también le estaba doliendo. Entonces era así como a quién, de qué árbol me agarro para sostenerme, ¿no? Y lo encontré a él.
Yo le digo sacar las tripas. Sí, Exacto. pero necesitas alguien en quien apoyarte. Y muchas veces yo creo, de verdad lo creo, a todos nuestros radioescuchas, que a veces la mejor persona en la que nos podemos apoyar es un profesional de la salud mental en este caso, o en un profesional, o si es una situación Salud que ya mental. trascendió y que ya no nada más es espiritual, emocional, sino ya trascendió a lo físico, con un doctor. A veces los amigos y los familiares son nuestra primera fuente de apoyo cercano y se agradece, pero muchas veces me atrevo a decir que no tienen las herramientas que se necesitan para eso, para sostenerte y para llevarte a otro plano, pues mucho más positivo, ¿no? También, como decías, no a lo mejor que va a ser doloroso, sí, pero que te va a llevar a trabajar y te va a llevar a estar en un bienestar a largo plazo. Araceli, tú que eres coach, quisiera por favor que le comentaras los beneficios de tener un coach a nuestros radioescuchas, por favor. Bueno, la primera, una de las cosas que te dicen en la terapia cuando empiezas a estudiar el tema del coaching es que tienes que escuchar sin juicios, ¿no? Siendo objetivo y tienes que aprender a escuchar activamente, o sea, tienes que tener escucha activa, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tienes que aprender a escuchar asociando y entendiendo más allá de lo que te pueda decir. O sea, yo te puedo decir, estoy feliz y estoy así, ¿no? Entonces, ahí sabes que hay algo, o sea, como intentando entender y tener la empatía, ¿no? O sea, parte de las sesiones de coaching, aquí tengo mis apuntes, ¿no? Te dicen eso, ¿no? Sé objetiva, no hagas ningún, ¿no? Así de, oye, es que me estoy divorciando, pero está mal divorciarse, ¿no? O sea, no emitas tus juicios, que es parte importante. O Otra sea, cosa, digamos que una persona que recurre a un coach holístico, como en tu caso, podría esperar eso, que el coach no lo juzgue y que el coach lo escuche activamente. lo escuche activamente y lo Ujú. pueda apoyar a que él mismo saque sus conjeturas, ¿no? Por decirlo así, o sea, que él mismo descubra, porque las respuestas están en él muchas veces. Yo no las conozco, no soy adivina ni la de las cartas o la bola mágica, ¿no? Sino las respuestas están en él. Entonces, qué tanto yo puedo ayudarle? Pues en la manera en la que confiemos ambos, ¿no? Que como decíamos, las terapias son exactamente lo mismo. O sea, yo coincido con lo que dijo Erika, es lo mismo, pero la que te acomode, pero toma algo, ¿no? Porque muchas veces es como en mi época era, voy a ir al psicólogo, no estás loca, ¿no? Mm, Así, o sea, literal. Mi mamá le digo, mamá, ¿por qué no vas? Yo estoy bien, ¿ok? ¿No? ok. Entonces, Ok. entender que a veces es importante, así como me duele la muela, voy al dentista, pues también me duele el El corazón a corazón, veces, sí. ajá, me acerco a alguien que me puede ayudar, ¿no? Las ventajas son esas, que te pueden escuchar sin juicio, que pueden escuchar, o sea, puedes llevar un seguimiento continuo, escucha activa, te pueden apoyar y obviamente es hasta que tú decidas hasta aquí, ¿no? O sea, ninguna terapia creo que te puede obligar, te puede sugerir, pero no te puede obligar a tener sesiones paulatinas o recurrentes, ¿no? Ahora, yo también escucho en esto que el término holístico, para Ujú. los que no saben qué es eso, qué es el término holístico, ¿en qué consiste? Ajá, la psicología holística como tal, que fue la que yo estudié, es una disciplina que ya en varios países ya está como incluso hasta licenciatura, en mi caso fue maestría. eh, la psicología estudia la mente, ¿no? Y lo que hace la psicología holística te estudia mente, cuerpo y alma en una manera integral, ¿no? Holísticamente, que quiere decir integral, ¿no? O sea, yo no voy a ver solo tus conflictos de la mente, sino también a lo mejor también los emocionales y también te voy a apoyar con la parte de la espiritualidad, porque somos un todo, ¿no? Nosotros somos, así como somos materia, somos espíritu, somos alma y lo trata de esa manera, ¿no? Con varias
técnicas o herramientas, que una de estas es la biodescodificación, las constelaciones, el mindfulness, Mindfulness. he podido decir, ese, que es a través de meditación, todo lo que está ahorita de moda de wellness, de ese tipo de, digo, se puso muy de moda coaching de vida y la verdad es que ahora sí que hay, como dicen, de todo, ¿no? O sea, vas al mercado y El encuentras menú. de todo y compras la que más te guste, ¿no? Eso sí, yo siempre lo he dicho, o sea, todas las terapias, o sea, todas las terapias son lo mismo, pero con diferente técnica. Tú decides cuál es la técnica con la que te sientes mejor, con la que empatizas, mm, con la que crees o no crees, pues simplemente a veces en ideología, ¿no? Con la que comulgas más en ideología, ¿no? Porque a veces pueden decirme, oye, pero es que yo creo en Dios y entonces la creencia en Dios no me permite escuchar temas de espiritualidad de esta manera, sino por acá, porque muchas de las cosas vienen de la medicina oriental, ¿no? Desde los diálogos de Platón, ¿no? Empieza el tema del coaching y la psicología holística, la Fíjate, medicina. ahorita que estás comentando eso, hiciste dos observaciones porque hiciste dos comentarios importantes. Uno, que cuando tú ingresaste a la técnica de la biodescodificación, tú estabas lista. Y luego, ahorita mencionaste a tu mamá que ella no, que tú le has dicho que si quería ir al psicólogo y ella dice, no, yo estoy bien. Hay una frase que me gusta muchísimo y creo que es súper importante que nuestros radioescuchas la conozcan, si no la conocen o la recuerden, es el maestro aparece cuando el alumno está listo. Ese punto, ¿no? Que es muy importante. Porque muchas veces tú lo mencionaste, que a mí me ha pasado, y no sé si a ustedes les ha pasado, supongo que a Pati también, no sé si a ver, pero que vas a este lado, vas a este otro lado, y nada te funciona, ¿no? Hasta que algo sí te funciona. Pati mencionó algo que se me hace muy importante, y ella dijo, no, muchas veces tu instinto te dice, no es por ahí, pero tú vas y lo haces. Qué bueno que lo hagas. Yo sí estoy de acuerdo que lo hagas, porque lo experimentas, nadie te lo contó y tú mismo decides, no es para mí, no me gusta. Porque ¿qué pasa si no lo pruebas? Alguien viene y te dice, no, eso está muy bueno o eso está muy malo, pero tú, ¿cómo lo sabes? Creo que la mejor enseñanza, el mejor aprendizaje es cuando tú lo experimentas, lo que sea, te vaya bien, te vaya mal, como tú quieras, pero como tú lo experimentaste, tú ya sabes, me gusta, no me gusta, si quiero, no quiero, le entro o no le entro, ¿no? Otra vez, ¿le vuelvo o no le vuelvo? Sí, porque Entonces, no sabes si al final es el que se el acomoda a que ti, ¿no? exactamente. Luego, otra cosa que creo, tú mencionaste que son técnicas distintas, yo sigo insistiendo que es la misma técnica, la técnica socrática, ¿no? Escuchar, preguntar, responder, Desde el escuchar, meditador. preguntar, o sea, hacer preguntas, escuchar para sacar las respuestas, ¿no? En algunos casos, en la cuestión psicología, muchas veces tú le ayudas, ¿no? A encontrar las respuestas. En el coaching el cliente es el que tiene que encontrar sus propias respuestas y ahí es dependiendo, ¿no? Cómo lo manejes. Creo que es eso, el cómo manejes el carrito, ¿no? Pero es preguntar, escuchar y todo. Entonces creo que eso es muy importante, que la gente también lo tome en cuenta, porque tal vez muchas personas que nos están escuchando o nos están viendo, como tu mamá, son escépticos. Entonces yo les invitaría a todas las personas que nos están escuchando, nos ven, etcétera, pregúntense lo que quieran preguntarse ustedes mismos. Háganselo. Si algo no les está gustando, por ejemplo, abres el refrigerador y haces cara de fuchi, pregúntate, ¿por qué estoy haciendo cara de fuchi cuando abro el refrigerador? Bueno, ¿Qué es porque, lo que vi? ¿No? porque es lo que vi, exactamente, ¿no? Cosas tan sencillas, tan fáciles que no necesariamente son de la mente, ¿no? ¿Por qué cuando entro a la cocina no me siento bien? ¿Por qué cuando entro a esta casa, ¿no? Algo sucede en mí, ¿quién está ahí que me cae mal, no? O el ambiente. Entonces, cuando tú solito te empiezas a preguntar a ti mismo cosas, viene el autodescubrimiento, ¿no? Porque de verdad que a veces dejamos de creer en todas estas técnicas, en todas estas terapias, en toda esta gente. Y les voy a contar yo rapidísimo esto, porque yo también he estado aquí, allá, porque quieres sanar.
porque quiere sanar. Yo me hice una biodescodificación. Y yo cada que haga, supongo que a ti te pasó igual, cada que haces una técnica o sigues alguna metodología, a mí en mi caso, uy, las primeras semanas feliz, esta me sirvió. Y de repente dices, no, ya no me sirvió, algo falló y entonces ya no me gustó, ya no lo entendí, ya, etcétera, y cambio, ¿no? Antes de que te comente esto, esta técnica de biodescodificación, ¿hace cuánto te la hicieron? Pues yo todavía tengo mis terapias, o sea, empecé hace 3 años, más o menos. Que tienes Tres, ya un tres años, recorrido. 3 años y Claro, medio, ajá. claro, tienes ya un Y de recorrido. hecho, pues Ajá, todavía sigo tomando, porque también algo que te dicen cuando vas a ser terapeuta, coaching o lo que vayas a hacer, consejero, no sé cómo le quieran llamar, es que tú tienes que seguir y en continuo, digamos, no, y continúas transformación, porque te ¿no? está sirviendo, porque si Ajá. ya no te sirviera, la dejarías, ¿no? Así Que como muchas veces seguramente la dejaste plática es, otras ajá, técnicas, muchas ¿no? veces la plática es la mitad de mis problemas y la otra mitad es así de, oye, dame consejos en esto, fíjate que pasó esto, ¿no? O sea, al final ya, pues hice como una amistad con esta persona y me dice, mira, te doy un consejo para tus terapias, ¿no? O sea, me empieza igual también a coachar en ese aspecto, ¿no? Por eso he continuado, porque al final uno dice, siempre pasa, uno dice, ya estoy bien, ya estoy sana, o sea, en mi caso yo decía, ya perfecto, la relación con todo el mundo ya está perfecta, y llego y la vida me enfrenta a una situación en donde digo, ay, no, y otra vez me empiezo a sentir mal, empiezo a llorar, me empiezo a enojar, o sea, no, no estaba lista, ¿no? Uno Claro. ya piensa, ya la hice, ¿no? Y no, te das cuenta que, o sea, sí avanzaste, sin embargo, no estás al 100 porque siempre es un trabajo que tienes que hacer, ¿no? Digo, yo las tomo ya más esporádicas, no te voy a decir que soy cada 15 días rigurosamente, no, a veces las dejo 3 meses y ya digo, no, como que ya necesito igual solo desahogarme, ¿no? Tal vez Ya. a veces eso. Pero Y como fíjate que dices, creo que es importante, perdón que te interrumpa, porque esto es súper importante. A veces nos confundimos mucho porque precisamente vamos cambiando. Ya no me gustó esto, ya no me funcionó, entonces voy a ver qué sí me funciona. Tú de alguna manera ya te casaste con este método porque te funciona, porque te sientes bien, porque sigues avanzando y sigues caminando ahí y ya. Ahora sí que te casaste, te comprometiste, se comprometieron, te sientes bien, te funciona, perfecto. Entonces, me encantaría también invitar a las personas que nos ven y nos están escuchando. Si tú decides escoger esta técnica de biodescodificación, o sea, recórrela, ¿no? Recorre ese camino y todo hasta que la comprendas, la entiendas, porque a veces tomamos ciertas herramientas, ciertas técnicas como para probar, ¿no? Pero no estamos muy seguros, estamos testing, ¿no? Lo que le llaman testing, y entonces eso te confunde más. Creo que a todo hay que darle un cierto tiempo y no a la primera o la tercera. Y les comento así rapidísimo, ¿no? Yo me hice la descodificación, 2 semanas súper padrísimo y todo, y de repente otra vez volví a caer en depresión total. Yo decía, ¿por qué no me funcionó? O sea, ¿por qué? Y entonces cambiaba otra técnica y cambiaba otra. Y eso me confundía muchísimo. Y a mí me encantaría que las personas sí tomaran mucho esto en cuenta, de que es como cuando cambias de escuela, que estás en una escuela y luego te cambian a otra y luego te confunden. O te cambias de casa. Estás en una casa, luego te vas a otra casa, luego te vas a otra colonia, es súper conflictivo emocionalmente, es muy desgastante, ¿no? Esa incertidumbre que vives. Y yo sí me encantaría decirles, ¿no? Y comentarles que sí, bien es cierto que es la misma gata, pero revolcada, ¿no? Como les digo, porque es realmente real. así. Pero si algo te llama la atención, como bien dijo Patti, en tu instinto te está diciendo, es aquí, tómala. Sigue un recorrido, dale el tiempo suficiente para conocer la profundidad, porque yo no las conocía a profundidad, entonces yo siempre decía, no, no me sirve, ya, next, no me sirve, next, ¿no? Y que supongo que a ti también te sucedió, por lo que nos comentabas, ya estuviste en Reiki, ya estuviste en las constelaciones, Pati, supongo que también, no sé, Y Bere no nos ha contado a todo veces esto, ¿no? intercalo, ¿eh? A Ajá, veces intercalo así de ok, ya, no voy a hacer descodificación, ahora voy a hacer esto más energético, ¿no? O sea, limpiezas como más energéticas, o sea, a veces intercalo, también es esa, ¿no? ok, Como el metabolismo, ¿no? Tu metabolismo se acostumbra a una dieta y la tienes que cambiar periódicamente.
¿no? También eso es sano, pero periódicamente y no, y ser constante, como dices, la constancia. Pero algo muy importante que dijiste hace rato y que es así como ley, las preguntas, o sea, el coaching solo te ayuda, pero las Ujú. preguntas, porque una de las cosas que no tienes que hacer en el coaching es crear dependencia, tienes que enseñarlo a entender. ¿Cómo? Haciéndote las preguntas. O sea, hoy amanecí enojada, Araceli, por qué amaneciste enojada? ¿Qué pasó o qué situación te está pasando que te hace sentir enojada, ¿no? Que te hace tener esa emoción. ¿Qué pasó? A ver, y entonces recapitule mi día, ¿no? A ver, pasó esto, esto. ¿Qué es la situación que te tiene molesta en, no sé, con tu familia, con tu pareja, con tu trabajo? O sea, entender esas preguntas te las tienes que hacer tú, ¿no? Ujú. Y tú puedes ser tu propio terapeuta una vez que entiendes y que logras traspasar muchas barreras de ti mismo, ¿no? O sea, cuando puedes ser sincero contigo mismo. Ujú. Eso que tú dijiste, las preguntas es básico que tú te las hagas a ti misma, ¿no? No, y me Y encanta esto. Sé sincero contigo mismo. Cuando tú eres sincero contigo mismo, aunque duela, ya como que, es por ahí, ¿no? sí, Eres o sea, una y así de, pesada, a hoy quiero veces, llorar, ¿no? sí, Pues voy a sí. llorar. ¿Y por qué? ¿Tienes alguna razón? No, solo amanecí con ganas de llorar. Ya Ujú. después te cuestionas por qué amanecí con ganas de llorar, pasó algo. No, a lo mejor solo amanecí sentí, ¿no? Como puede ser algo tan sencillo, como puede ser algo como no, que hay algo que me está incomodando acá, pero entonces, y entonces tú solito empiezas ya a hacer eso. Pero eso lo vas trabajando, a eso te ayudan las sesiones de coaching, precisamente, a que empieces a identificar y ayudar a identificar, a ver, ok, porque a mí, mi terapeuta era así de, ok, ¿y por qué crees que te pasó esto? Yo, pues no sé, tú lo sabes, no lo sé, sí, y se queda callado. Y yo, entonces te hacen buscar la pregunta, ¿sabes? Para que tú al final quites esa codependencia que no es buena con tu terapeuta, ¿no? Que tú solito puedas trabajar y ya nada más eventualmente pues puedas agarrar la técnica o la terapia que más te ajuste, ¿no? Además todas las respuestas están en ti. Eso, con eso nos quedamos. Ya tenemos las 9 de la noche. Bueno, para quienes nos van a estar escuchando desde diferentes partes del mundo, será un horario distinto, pero bueno, Araceli, yo te quiero agradecer mucho este tiempo que nos has compartido, que nos has no solamente conversado acerca de la biodescodificación, sino también de la importancia de tener un coach, que es un coach holístico y cómo es que la biodescodificación ayuda para entender e ir más allá al trasfondo y a uno mismo y entender perfectamente de dónde vienen ciertas conductas y que muchas están relacionadas no precisamente con nosotros, sino con nuestros mismos padres y regresar eso que no nos corresponde con todo el amor, ¿verdad? Y agarrar el lugar que nos corresponde, el papel que nos corresponde en esta vida es súper importante. Yo quisiera, para cerrar, Araceli, que nos dijeras cuáles son los 3 aprendizajes que tú te has llevado en este periodo de llevar una terapia de descodificación, biodescodificación. Ok, 3 aprendizajes. Uno, poner límites y no sentirme egoísta, ¿no? Aprender a escucharme a mí antes que a nadie, que es parte de trabajar tu amor propio, ¿no? No desde el ego, sino desde dentro. Y la otra parte, pues bueno, entender que soy humano y que también tengo emociones que a veces necesito descontener, ¿no? Como sacarla. Entonces, como que esas partes, en mi caso, la biodescodificación, digo, las terapias más avanzadas de biodescodificación te llevan incluso hasta sanar enfermedades, ¿no? Somatizadas, pero eso ya es algo muy avanzado, ¿no? Wow, gracias. Qué Pati, tú lindo. vas a preguntarle algo, sí. Sí, ya, pues se me fue el avión, Marcia, se me fue, estaba yo emocionada y ya.
Pero bueno, no, nada más. Yo tengo aquí un dicho para irnos, así que tú, lo que tú quieras decir, échale de tu ronco Ah, sí, pecho sí, y sí, yo sí, porque cierro. tú te vas con la frase. No, pues no, muchísimas gracias. También sabes que sobre todo por tu experiencia. Creo que es tan importante cuando tú hablas desde la experiencia, no desde el ego, sino, o sea, esto fue lo que me pasó. Esto fue como a mí me funcionó. Esto fue como yo también lo viví, como yo decidí llevarlo, ¿no? Porque a lo mejor el terapeuta puede ser muy bueno y yo decidir no, o a lo mejor yo puedo decir sí y el terapeuta ser malo, ¿no? Entonces fue aquí una relación súper bonita que yo también los invito a todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas, hombres o mujeres que nos estén escuchando, aquí a través de Empodérate Latina Radio, lo que te funcione. Sigue tu instinto. Acuérdate que el maestro está listo cuando, no, el alumno aparece cuando el maestro, no, al revés, que él Maestro El maestro cuando el aparece alumno cuando está el aparece listo. alumno cuando está el listo. alumno está listo. Si tú no estás listo, ni te Como digo metas, una no, cosa, digo otra. ni te metas, está súper bien. En un momento que estés listo, llegará. Para que no te desesperes, ¿no? Porque a veces también nos meten muchas cosas y nos desesperamos. No, no te desesperes. Un día estarás listo, llegará lo que te tenga que llegar. ¿Sale? Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo lunes. Sí, Pati, frase matona para cerrar. Aquí vamos. La bondad es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. Confía en tu intuición, mujer. Vámonos con todo. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Chao, chao. Bye. Gracias, Araceli. gracias.